buenos días, nuestro público. Un placer siempre tenerlos de vuelta en la ruta. Hoy una muy especial, dedicada al teatro para niños y niñas. ¿Fuiste en alguna oportunidad al teatro de niño, Tao? Bueno, pues te cuento que si no me llevaban al teatro los fines de semana, entonces era como un estrés de estos niños que se ponen que no paran en la casa. Así era, y mis padres pueden dar testimonio si lo están viendo. Tanto di hasta que no paré en un grupo de teatro, de niño bien pequeñito. Me llamaba mucho la atención. Me llamaba mucho la atención. Que una cosa es que te cuenten las historias y otra es verlas representadas. Y la magia del teatro, de los títeres, sigue siendo insustituible. Es que son muchos los nombres que han llenado de protagonismo, de historias tan vivas, de grandes personajes a la tradición de teatro para niños en Cuba. Los hermanos Camejo, Margarita Díaz la Tintaya, Teatro de las Estaciones y Los Mágicos. Son muchísimos, de verdad. Y además personajes como Polichinela, que son parte ya del imaginario cubano. Y no son los únicos, otros que nos representan desde la raíz, parte de esas tablas que ya conforman la identidad nacional del cubano. Pero de eso vamos a estar conversando, habrá tiempo. Mientras tanto, nuestra solidaridad reiterada al pueblo de Matanzas. Continuamos en nuestra ruta dándole transmisión directa a todo lo que acontece en esa hermana provincia. Y así también nos encadenaremos. Tendremos varias paradas, como usted ve, dedicadas al teatro, porque el teatro para niños también nos ayuda un poco a sanar, que es creo que uno de los objetivos esenciales de nuestra ruta, más en el verano, que nos estamos enfocando en los niños que están ahora mismo en casa. Así que una ruta muy variada, divertida podría ser, educativa también, y que tiene incluso su toque de diseño de interiores, porque tendremos una parada donde estaremos hablando de cómo el teatro también puede ser puede ser algo como un aliciente. Un aliciente, sí, para decorar los interiores de la casa. Bueno, pues entonces una ruta creativa que ya comienza con un destino. Bienestar. Tal como lo habíamos anunciado, esta ruta sigue buscando la información de lo que ocurre minuto a minuto en el territorio de Matanzas. Para eso nos encadenamos ahora mismo a una conferencia de prensa con el colega Abdiel Bermúdez. Sí, saludos. La señal de la televisión cubana llega hasta ustedes para llevarles la conferencia de prensa del sector de la salud en medio de esta situación tan compleja que enfrenta hoy la ciudad de Matanzas, de la mano del doctor Luis Armando Wong Corrales, director provincial de Salud Pública en este territorio. Doctor, adelante con la información. Gracias por acompañarnos. Sí, gracias, Abdiel, y por supuesto agradecer una vez más a nuestros medios de comunicación la posibilidad de dirigirnos a nuestro pueblo. Bueno, con respecto a la información sobre las personas lesionadas en el siniestro ocurrido acá con cierre 9 de la mañana, se mantienen atendidas 125 personas, 118 del sexo masculino y 7 del sexo femenino, es decir, en el día de ayer no tuvimos que atender ningún paciente lesionado. En el día de hoy, bien temprano en la mañana, se dieron 3 altas médicas más, por lo que acumulamos 106 altas médicas, 100 masculinos y 6 femeninos. Se mantiene un fallecido, el paciente de 60 años de la provincia de Cienfuegos, y hospitalizado mantenemos 19 pacientes, de ellos 18 masculinos y 1 femenina. Siguen reportados de crítico 5 pacientes, de ellos un crítico inestable y 4 críticos estables. Se reportan 2 pacientes graves y 12 pacientes de cuidado. Por hospitales, en el Hospital Clínico Quirúrgico Faustino Pérez de nuestra capital provincial, mantenemos 5 pacientes, un crítico, que es el crítico inestable, el que llevamos varios días reportando como crítico inestable, y 4 pacientes de cuidado. En el Hospital Militar Mario Muñoz de Matanzas se mantienen 3 pacientes, los 3 reportados de cuidado. En el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Amejeira mantenemos los 2 pacientes, uno crítico, estable y uno grave. En el Clínico Quirúrgico Calixto García de nuestra capital mantenemos 3 pacientes reportados de crítico estable. En el Miguel Enrique, un paciente reportado de grave, y en el Hospital Luis Díaz Soto, el Hospital Naval, mantenemos 5 pacientes, los 5 reportados de cuidado.
En el día de ayer no fue necesario el traslado entre instituciones de salud de ninguno de los pacientes que tenemos ingresados. Continúa, por supuesto, la atención médica a todas las personas lesionadas, no solo las que se encuentran ingresadas, sino las que recibieron su alta médica y que, por supuesto, reciben los cuidados de cura según lo estipulado por los médicos que lo están atendiendo, y ratificamos, existen todos los recursos materiales y humanos para la atención a estos pacientes. Continúa nuestra brigada, es decir, la brigada de 10 profesionales de la capital que laboran acá de conjunto con nuestros especialistas en el Hospital Faustino Pérez y, por supuesto, el acompañamiento de nuestro ministro de Salud Pública y de expertos del Ministerio de Salud Pública en la organización de los servicios médicos y la atención a situaciones de desastre. Hasta aquí la información, Abdiel. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta de los colegas de la prensa? Muy buenos días, doctor. Lisandra Andrés de Telesur. Quisiera preguntarle, porque hay preocupación acerca del estado de salud de la población matancera, producto de esta nube de humo que se desprende del lugar del incendio y de la contaminación que puede estar asociada a ella. ¿Se ha reportado hasta el momento por parte de los ciudadanos de esta provincia algún tipo de afectación respiratoria relacionada directamente con este humo que está saliendo de la base de supertanqueros de la Bahía Matancera? Sí, a ver, con respecto a este tema, bueno, ayer informábamos de conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente del SIGMA y el Ministerio de Salud Pública, estamos monitoreando permanentemente el estado de contaminación que pudiera existir en el aire. También el Ministerio de Salud Pública, nosotros tenemos un monitoreo permanente en los cuerpos de guardia. En cuanto a la atención médica, tenemos que decir que nosotros no hemos incrementado las atenciones médicas por enfermedades respiratorias ni por otro tipo de enfermedades que también estamos en vigilancia, es decir, estamos vigilando también relacionado con la lluvia, porque puede ocurrir lluvia si se exponen a las lluvias, en este caso donde tengamos la situación del humo que estábamos explicando, pudiera también aparecer alguno de estos elementos. En estos momentos no existe ningún incremento, incluso podemos decir que en la provincia al cierre del día de ayer han disminuido las infecciones respiratorias agudas con respecto a la semana anterior. Ahora, por supuesto, mantenemos una vigilancia estrecha, se mantendrá informada la población, sigue la recomendación de uso de nasobuco en las zonas donde tenemos esta situación y, por supuesto, seguimos recomendando a la población no exponerse a la lluvia también en esta zona, para evitar una posible afectación a la salud. Buenos días, doctor. Oliver Zamora de RT en Español. Quería preguntarle por la atención a todo el personal que se encuentra en la zona, es decir, a los bomberos, a los rescatistas. Sabemos que la inmensa mayoría de ellos han sufrido quemaduras leves, pero bueno, y se han mantenido en el lugar. ¿Cómo ha sido la atención médica a ellos, no? Sí, Oliver, a ver, nosotros allí en el lugar existen un grupo de compañeros de la Cruz Roja nuestra y brigadas especializadas también para la atención a este personal. Ellos reciben permanentemente, recordemos que están en un área donde hay altas temperaturas, a veces se sofocan de estar adentro, salen, automáticamente se le da atención, se recuperan, vuelven a entrar. Es decir, algunos, como usted explicaba, incluso de los que fueron atendidos como lesionados en nuestros hospitales, que eran lesiones muy leves, se curaron y fueron nuevamente para el área de fuego, porque realmente el nivel de compromiso, de valentía de nuestro personal de bomberos es realmente muy alta, y allí se le da también en estos casos las curas que están estipuladas y hay una atención pormenorizada. Hasta este momento no hemos tenido que lamentar más ningún lesionado, es decir, desde el punto de vista, porque ahí cuando se evalúan, si hay algún lesionado, entonces se remite hacia nuestros hospitales. Tenemos allí también 9 ambulancias a tiempo completo del Sistema Integrado de Urgencias Médicas de la provincia, más 2 ambulancias más del Sistema Integrado de Urgencias Médicas de la capital, aunque a disposición de la provincia hay 6 ambulancias de SIUM Nacional también, si fuera necesario, aunque hasta este momento no hemos tenido, fuera del primer día que hubo que utilizarla, no hemos tenido
que utilizarla. E incluso estos compañeros de la Cruz Roja tienen un grupo de kit de emergencia para la atención a estos pacientes en caso de ser necesario. Buenos días, Jesús Mato de Radio Rebelde. Yo quería, doctor, que usted comentara sobre cómo se ha estado organizando el trabajo, los equipos médicos en la institución provincial de salud para atender a los lesionados. Bueno, nosotros acá en la provincia hemos organizado los servicios de atención en el caso del Hospital Provincial Faustino Pérez, que es donde se reciben de manera general los pacientes, donde se recibieron de manera general los pacientes lesionados. Está organizado por team de guardia, equipos que incluyen todos los profesionales relacionados con este tipo de patología, fundamentalmente nuestros caumatólogos, enfermeras especializadas en caumatología, y de conjunto con nuestros colegas de La Habana que nos están acompañando, que están a tiempo completo acá en la provincia, incluso se hospedan acá en función de poder dar una atención continuada. No existe ningún tipo de dificultad. Como dije ayer, la solidaridad es grande, la disposición de nuestros trabajadores de la salud ha sido realmente de excelencia, incluso de trabajadores de la salud, como lo decía ayer, de otras provincias que se encontraban en estos momentos vacacionando en la provincia de Matanzas y que se pusieron a la orden de la Dirección Provincial de Salud y del pueblo matancero para la atención. Por lo tanto, eso está garantizado sin ninguna dificultad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, doctor, muchísimas gracias por todas sus informaciones y comentarios al respecto. Nosotros ponemos punto final a esta conferencia de prensa. Devolvemos la señal a los estudios de la televisión cubana. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Abdiel, por estas informaciones, por los pormenores. Sé que la familia cubana hoy lo agradece. Recuerdo muy bien, el doctor lo señalaba, decía, use la mascarilla, no solamente para evitar cualquier tipo de enfermedad respiratoria, sino también para la COVID-19 que se mantiene presente. Mensajes alentadores los que nos dicen acerca del suceso que ahora mismo ocurre en Matanzas, un incendio sin precedentes en la historia de nuestro país. Y también son muchas las informaciones que se encuentran presentes en nuestros medios nacionales, sus plataformas digitales y en la red social de Twitter, donde nuestro presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez afirmaba: ante el complejo e intenso siniestro al cual nos enfrentamos, debemos seguir reforzando la unidad en el trabajo y la disposición y capacidad de victoria que nos caracteriza en la adversidad. La unidad es algo que nos distingue y uno de los valores de nuestra sociedad, agregaba. Son muchas las naciones, muchas las personalidades en todo el mundo que se han solidarizado con nuestro país, que han mandado mensajes alentadores. Entre ellos se encuentra la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que hizo llegar a través de sus redes sociales todo su apoyo al pueblo y al gobierno de Cuba, y transmitió también su solidaridad con los familiares de las víctimas y personas hospitalizadas. Y un dato curioso, ya la etiqueta Fuerza Matanzas ha superado el 1.000.000 de veces utilizada en la plataforma de Twitter, algo que además habla de esa solidaridad, de ese mensaje alentador que el pueblo cubano y el mundo completo está enviándole también a Matanzas, y por supuesto al resto de nuestro país, que está enfocado en la recuperación de esta provincia y en todas las personas que han estado también de una forma u otra tratando de amainar los incendios. Ahora continuamos en nuestra ruta, una ruta que se acercaba al teatro para niños, un teatro dedicado a los más pequeños de la casa, para llevarles también un mensaje positivo, un mensaje que los ayude a crecer, una enseñanza, algo que les refuerce como buenos seres humanos con valores acertados. Y para saber qué tanto conocemos nosotros los cubanos o qué tanto disfrutamos del teatro para niños, vamos a darnos un salto, un momento a la calle, y veremos cada una de sus opiniones. Por ahora le digo, no se mueva de esta ruta, que todavía queda un largo viaje y tenemos también otras informaciones que dar en alguna que otra parada sobre Matanzas. Mientras tanto, le digo, por favor, comuníquese con nosotros a través de @RutayesTV y deje su mensaje. ¿Qué le diría ese hermano matancero de hoy para levantar el ánimo? Ese mensaje que refuerce el día. Estaremos leyendo cada uno de esos mensajes en nuestro acuse de recibo. Ahora sí, vamos a la calle. Claro que sí. Si usted tiene niños, ha vivido seguramente la experiencia de llevarlos al teatro. Y si no la ha hecho, no importa. Esta es la ruta en la cual tiene que montarse para averiguar esas interioridades, esos secretos del imaginario que nace desde un títere, desde una obra. Por eso nos acompañan hoy Yud Fabier y Sara Millares. Hola, un placer gracias. tenerlas. Gracias por invitarnos. Un placer. Para quienes no las conocen, teatróloga, directora de teatro, titiritera, ambas inmersas en ese mundo maravilloso de los títeres y las creaciones. ¿Cuánto les ha aportado y sobre todo cómo ven la situación actual del teatro para niños en Cuba?
Bueno, yo siempre voy a hablar con optimismo de algo que me apasiona. O sea, uno se ha dedicado, en el caso de Sari, mucho más tiempo. Yo le he dedicado 25 años de mi vida a amar ese tipo de teatro y, por supuesto, lo veo con amor, con pasión. Y a veces he dicho en muchas ocasiones que me sorprendo más en el teatro para niños, en el teatro titiritero. El teatro para niños cubanos es sobre todo un teatro titiritero. Por eso voy a estar hablando indistintamente de una cosa y otra porque están muy vinculados. Y yo siempre me sorprendo más en los cambios que se están produciendo en el teatro para niños cubanos que en el teatro homólogo, la verdad. Soy más sorprendida en esta área. Pero bueno, eso es mi percepción apasionada sobre un tipo de teatro que es muy constante, ha sido muy constante en su crecimiento y por eso hoy podemos tener una escuela que está instruyendo a jóvenes para que se dediquen al arte titiritero, al arte para el niño y por eso también tenemos al menos 10 o 12 compañías de vanguardia dentro del movimiento teatral cubano en sentido general y que puede estar en cualquier festival internacional de relevancia al nivel más alto. De verdad lo digo, no quiero sonar chauvinista, pero uno ha tenido experiencia y puede comparar que esa constancia, ese nivel de profesionalismo sustentado en el día a día prevalece y ha fortificado un movimiento que tiene 80 años nada más como teatro profesional. O sea, las desventajas temporales son algunas, pero ha sido una constancia increíble. Los grupos que hoy celebran 60 años lo están celebrando con sus líderes, los que están vivos, por supuesto, con sus líderes que se han mantenido toda la vida haciendo este teatro que saben hacer. ¿Qué decirle a aquellas personas que lo han considerado en algún momento un género menor? No lo conocen. Efectivamente. Además, en estos momentos yo puedo decir que hay un criterio estético y artístico muy superior a los inicios del teatro para niños en Cuba. De hecho, bueno, como soy mayor, llevo 52 años trabajando y recuerdo, por ejemplo, mis 25 años, 30 años en el Teatro Nacional de Guiñol y realmente de acá a la fecha podemos decir que hay un intenso mejoramiento en todo el país. Hay provincias muy específicas que el teatro ha sido maravilloso. Yo tuve la suerte de trabajar con el grupo de teatro Papalote, con las estaciones, aquí en La Habana con el Teatro La Proa, que son muy laboriosos, con Ocantomí, y actualmente estoy como directora artística en el Teatro El Arca. Pero realmente el teatro para niños en Cuba ha ido hacia adelante, ¿verdad, maestra? Sí, totalmente. Es un teatro en evolución, precisamente porque ha recogido esos frutos. Las vanguardias están delimitadas, hay grupos como Matanzas que ahora nos compromete tanto a nivel emotivo y a nivel práctico lo que está pasando. Matanzas es la capital del títere cubano y no es la capital porque uno le haya querido poner nombre, sino que por más de 40 años ha estado en la vanguardia con Teatro Papalote, dirigido por René Fernández, y ahora con Teatro Las Estaciones. Allí acontecen los festivales más importantes del género en sentido general, y además hay una preocupación evidente en los gestores de este teatro por satisfacer al niño, porque por ejemplo ahora hay cambios temáticos muy contundentes dentro de las temáticas que habían sido tradicionales y que ahora emergen de una manera que están mirando al niño contemporáneo, al niño de hoy, o sea que no se está alienando a tratar de ser solo didáctico, solo bonito, que también debe ser, sino tratando de tocar esos temas neurálgicos para el niño contemporáneo. Me gustaría saber sobre esa antología Youth que reúne a 30 obras de diferentes autores. ¿Qué las hace únicas y al mismo tiempo qué las conecta? ¿Por qué tan necesario este libro ahora mismo? Bueno, este libro, hablar de su propia obra es un poco difícil, pero lo hice junto con Dianelis Diegues, que es también teatróloga, y tratamos de leer todo lo posible para tratar de contar una historia, la historia del teatro para niños con las obras que nosotros creíamos que eran las más relevantes. Terminó siendo antología de antologías, porque nuestros maestros anteriores, por supuesto, también habían hecho selecciones previas de estas obras, y bueno, abarca la historia del teatro cubano desde 1943 con los primeros autores hasta autores muy jóvenes como María Laura Germán, que apenas tiene 30 años, y están todas esas obras. O sea, hace un recorrido
por la historia del teatro para niños, que intenta, por supuesto, ser un recorrido de calidad, tener los autores de toda la vida, los autores que trabajaron toda la vida con el teatro para niños y también las personas nuevas que se han ido integrando. Un registro en el teatro, necesario claro. para la memoria histórica. Tiene 30 obras, es una antología que también tiene referencias atrás de las 300 obras consultadas. O sea que para un profesional se convierte también en un mapa bibliográfico de lo que se ha escrito en el teatro para niños cubano. Gracias. Bueno, una maravillosa noticia. Y ahora les propongo hacer una pausa en la conversación. Vamos a ver a quién tiene Tao, como todos los martes, que acostumbra. Pues sí, muchas personas nos han escrito, muchas personas continúan mandando ánimos a Matanzas, al pueblo de Matanzas, a todo el pueblo de Cuba. Muchas gracias a todas las personas que se han comunicado con nosotros a través del 78 35 19 12 y también a través de nuestras redes sociales @Ruta10TV. Hace un minuto revisaba el grupo de Telegram y hay varias personas que se han unido, así que yo los animo a que lo hagan. @Ruta10TV. Estamos en Telegram, tenemos una página y tenemos también un grupo donde usted puede dejar su opinión, donde puede debatir, donde puede dejarnos las ideas de dónde quiere que sea el próximo viaje de esta ruta. Por ahora les leo algunos de los que nos han llegado. Por ejemplo, dice Michael Alemán Ríos: wow, excelente tema. El teatro a los niños le llama mucho la atención y adultos también, por sus títeres, sus obras de chistes, y creo que todas esas obras para niños deben ser rescatadas, ya que esto ayuda a los niños en la mejora del lenguaje, la comprensión y especialmente en la expresión. Y además la mayoría de las obras infantiles cuentan con una moraleja o enseñanza que le transmiten valores. Saludos para mi abuela Lourdes, ella me habla mucho del teatro. Un saludo también para Lourdes y por supuesto para ti, Michael. Damari Ramírez también nos dice: buen día a tan excelente programa, un tema un poco olvidado. Pienso que hay que rescatar las funciones en teatros y en aquellos lugares que lo ameriten y divulgar más las funciones e ir a todos los lugares y rincones de las ciudades, circunscripciones de zonas de consejos populares, en fin, a todas las comunidades de Cuba. También por acá nos dice Damaris: los niños y padres lo agradecen. Buscar más motivación, a todos nos gusta ver teatro, cine. Que tengan un bonito martes. Bonito martes también para ti, Damaris. Dice Ilén Balaguer: buenos días, saludos desde Alquizar, Ilén y Valesca. Ya son televidentes habituales, muchas gracias siempre por montarse en nuestra ruta. Creo que casi todo lo de la época anterior debe ser rescatado, porque según mi mamá y las personas de su edad antes eran más felices. Pienso que los niños de hoy en día también tienen derechos de conocer una obra de teatro y por supuesto que los padres los lleven. Bueno, mira, Valesca, yo te recomiendo también que le digas a tus padres, creo que es Valesca la niña, o Ilén, no sé cuál de las dos será madre e hija, pero recomiendo que le digas a tus padres que te lleven a las obras de teatro, que de seguro si te acercas quizás a la Casa de Cultura de Alquizar, de tu municipio, también una que otra obra de teatro para niños o de títeres va a aparecer. Noemí Rodríguez dice: qué bueno poder verlos, el tema de hoy es muy lindo. El teatro de títeres ha sido un espacio cultural para nuestros niños y niñas. Enviamos nuestros deseos de una pronta recuperación a los lesionados del incendio. Fuerza Matanzas. Cuba está con el pueblo de Matanzas. Asimismo, Cuba entera, la familia de la Ruta 10, la familia cubana hoy sigue en vilo los sucesos minuto a minuto de lo que ocurre en Matanzas. Se comunicó con nosotros a través de Facebook Vida Cuba, así se llama este usuario. Dice: buenos días, un programa hermoso. Todos los niños y niñas de la compañía de teatro musical infantil Vida están pendientes al programa. Pues muchas gracias a los niños de la compañía. Un abrazo bien grande desde aquí de la Ruta 10 y gracias por hacernos siempre un poquito más felices. Elaine Marrero dice: me encanta que compartan con nosotros ese tema tan lindo e importante. A mi niña Claudia le encanta el programa. Mercedes por su parte también dice: me gusta el teatro para niños, los mayores llevamos un niño por dentro. Fuerza Matanzas, el pueblo de Cuba está contigo. Desde Caibarien, Villa Clara, estamos con ellos también. Y por último dice Dani González: un tema muy especial se trató hoy. Me he muy perdido quizás un poco, ha perdido un poco el reconocimiento. Qué bueno resaltar la importancia del teatro. Pues sí, la importancia del teatro para elevarnos el alma, el espíritu. Y alguien decía también para mejorar nuestro lenguaje. Usted sabe que yo solía leer mucho las obras de teatro impresas, pero eso se ha ido perdiendo. ¿Verdad, profe? Sí, gracias siempre, y Dania Martínez Grandales, por llegar a nuestra ruta. Y la lectura que es tan necesaria. Así mismo, y siempre yo prefiero, por lo menos a mí me gustan mucho más los libros impresos. Y ha utilizado muy bien la palabra ¿sí? imprimir en ese caso, como impreso. Te voy a explicar por qué, aunque yo sé que tú lo sabes, ¿no? Lo dominas bien. Sí, pero es curioso porque muchas personas que dicen imprimido. En ese caso no. Texto imprimido, libreto imprimido, postal imprimida, sí, no, ahí no. Es que incluso suena raro. No, claro,
porque imprimir, cuando está realizando función adjetiva, o sea, está modificando un sustantivo, como es este caso, obra, libreto, hay que utilizar el participio irregular, sa. Así que, obra impresa, libreto impreso y no libreto imprimido. Reiteramos, libreto impreso. ¿Y en qué caso se podría entonces utilizar bien imprimido? Cuando lo estás utilizando en un tiempo verbal compuesto con el verbo haber, en este caso más el participio, puedes utilizar la forma regular y la irregular. Por ejemplo, han imprimido o han impreso. Se admite cualquiera de los dos. Cualquiera de las dos maneras es correcto. Pues siempre se aprende un poco aquí en la ruta. Gracias, Idania, por traernos... Así que ya lo sabes, como adjetivo, imprimir como adjetivo es la forma irregular, obra impresa, libreto impreso, y como forma verbal, impreso o imprimido, a gusto del consumidor, como quieras. Es curioso, y cada vez son mayor cantidad las palabras que incluso son aprobadas por la RAE, aceptar. En este caso no se trata de una aprobación reciente, no. Desde el siglo XIII, por ejemplo, se utiliza impreso. Y desde el siglo XV se utiliza imprimido también. Así que no es cuestión actual. Ya que te gusta tanto el teatro, te gusta tanto, tienes un niño dentro también. Sí, sí. ¿Te y gusta? por fuera yo creo. Ajá, sí, se nota, ¿no? ¿Te gusta tanto esto? Y estamos disfrutando también de este verano 2022. De cierto modo, cuando la posibilidad lo permita, cuando tengamos la ocasión, te voy a invitar a ver una obra de teatro para niños y a otras actividades con los gastos pagados, no pagos, con los gastos pagados. Qué bien. Porque esa forma, pago, era un participio, esa terminación go era un participio que ya es arcaico. El actual es ado. Así que con los gastos pagados. Bueno, pues a mí me encantaría ir, ya sea con los gastos pagos o con los gastos pagados. No, pagados mejor. Prefiero entonces, pagados lo disfrutaremos más entonces. Ajá. Y sería interesante, Idania, que en algún momento regresara también a la ruta a hablarnos sobre estas palabras que a lo mejor a veces nos parecen incorrectas, que han sido aprobadas por la RAE. Por ejemplo, a mí me causa todavía, sinceramente, un poco de aversión el murciégalo, que fue aprobado. Sería curioso quizás en alguna parada próxima tratarlo. Y que hemos recibido además muchas llamadas y muchas notificaciones interesados por este tema, así que vamos a tenerlo en cuenta, Tavo. Siempre un placer conversar con usted, siempre profesora. defendiendo el idioma, que eres un buen ejemplo. Gracias, profesora. Viene de usted, vaya, yo salgo más orgulloso de esta ruta. Muchas gracias. Y usted también manténgase con nosotros, porque es una ruta que continúa por el camino del bienestar. Y de los títeres Tao también por ese camino. Gracias, profe Idania. Y continuamos la conversación con Yud y Sara Millares sobre el teatro para niños en Cuba y la buena salud que está disfrutando. Me comentaban recién. Me gustaría saber, Sarita, ¿cómo llevas esa dualidad? Actriz, titiritera, directora de teatro. ¿Es lo mismo hacerlo para televisión que en las tablas? ¿Cómo lo logras? ¿Es la misma seriedad para montar un personaje para adultos que uno para niños? Coméntame. Sí, en cuanto a la seriedad y al compromiso, por supuesto, que la sinceridad y la honestidad del actor tiene que estar. Yo siempre digo a los más jóvenes que no es lo mismo representar que interpretar. Son dos valores totalmente diferentes. Y aunque, como tú dices, son diferentes las técnicas incluso, no es igual el títere en el teatro, que uno le está imprimiendo a la mano, por ejemplo, si es de guantes, si es de marotes, el tipo de técnica que sea, no es lo mismo que cuando lo hacemos en vivo. Pero tampoco es igual el teatro que hacemos, el retablo en el teatro que en la televisión. En la televisión ya no estamos mirando al títere como tenemos que mirar, sino tenemos que mirar un monitor para saber para dónde mira el títere. O sea, son diferentes por completo. Para mí fue nuevo hacer en televisión cuando empecé a hacer Sopa de Palabras, que estuvo en el aire 19 años. Muy difícil porque no estaba comprometida con esa técnica, pero realmente después cuando íbamos a los barrios y los niños veían los títeres en vivo, el trabajo comunitario es impresionante. Y con relación al teatro de adultos, que nunca lo he dejado porque me interesa, porque me parece que es parte mía. De hecho, al principio me era muy difícil cuando empecé en el teatro para niños
utilizar muñecos, porque en la época en que yo estudié en la ENA no se estudiaba nada de títeres, de animación. Y siempre prefería trabajar para los niños, pero o con máscaras o en vivo, hasta que entonces ya me fui con maestros como René Fernández, Pedro Valdés Piña, me fui incorporando más con los muñecos. Actualmente lo que hago es dirigir en este sentido el teatro para niños en el Teatro El Arca. Hice en un espectáculo La Cuca, que es una versión que hizo Ulises García, de la que había escrito Abelardo Estorino, de la Cucarachita Martínez. Lo hice con 2 actores muy buenos, Rigel González y Delvi Fernández. También le hicimos un aniversario más a una actriz que se retiraba del teatro, Miriam Sánchez, que no se ha retirado, se llama Mi Vida en el Retablo. Y ahora estamos casualmente dando funciones recientes de Liborio, La Jutía y El Majá, que es un espectáculo que a mí me gustó mucho rehacer en el Teatro El Arca. Pero como le digo, son diferentes, pero si no está la sinceridad del actor a la hora de interpretar, no hacemos nada. Son diferentes lenguajes, pero Así todos mismo. transmiten y todos llegan. ¿Cómo conectar, Yud, con esa audiencia infantil que es distinta, lo decíamos, las nuevas tecnologías, los nuevos escenarios, la información a la mano también hace diferencia, marca diferencia de otras generaciones con las que se inició el teatro en Cuba, la tradición titiritera? Háblame un poco de eso. Yo creo que el teatro, que siempre parecía amenazado por cosas nuevas, como por la televisión, el cine, ahora las tecnologías, va a sobrevivir por ese vis a vis, por esa energía que está a metros del niño y que es totalmente diferente. El teatro para niños es un teatro muy musical, es un teatro con colores, donde se cuidan los diseños para atraer. O sea, hay un pensamiento generado en función de atraer la atención del niño. Tiene una duración más corta también porque es pensado para él. Y por supuesto, yo te decía ahorita que una de las cosas más impresionantes es ver cómo los gestores de este teatro, los dramaturgos, los actores mismos, los directores, miran a ese niño contemporáneo y tratan de hacerlos felices a ellos. También una tendencia que he visto en los últimos años es la conciencia de que el niño nunca va solo al teatro. Tú no solo debes entretener al menor, sino al padre que lo acompaña, porque en la platea uno ve muchas situaciones diferentes. Hay veces que el niño se quiere quedar, el padre se quiere ir, y viceversa. Hay veces que el padre no quiere dejar de ver la obra y el niño se pone inquieto, porque hay diferentes tipos de niños y diferentes tipos de espectáculos. Es una experiencia que tiene que ver con el compromiso con esa infancia, con la infancia de hoy. O sea, tú no puedes pensarlo en pasado, pero las tradiciones también han ido entrando en esa bolsa de saberes de un teatro que te digo que es joven, tiene 80 años de teatro profesional. Y te repito, hay compañías puntuales a todo lo largo del país. No es un fenómeno capitalino, por suerte, porque está el Guiñol de Guantánamo con gente joven haciendo experimentaciones muy osadas. Está Teatro Andante en Granma, en Cienfuegos estaba Retablos, que bueno, ahora está aquí en El Arca. En Matanzas te decía que están esas 2 instituciones tan representativa como Teatro Las Estaciones y Teatro Papalote, siendo como esos padres del teatro cubano actual, definitivamente a nivel de estética, a nivel de cómo organizan todo el teatro. En Pinar del Río también está Alas, o sea, hay grupos de referencia. Aquí está La Proa, que son tan jóvenes, tan trabajadores, y todas esas salas están funcionando con un público que no deja de asistir al teatro. En Teatro El Arca está ya el museo activo, que es un museo interactivo, donde los niños pueden tocar. Hemos los tenido la títeres, posibilidad de y es ir, fascinante. maravilloso. Y luego vienen las funciones que casi siempre están repletas. En la sala de Auradó también hay una programación asidua, en el BRES. Digo de paso para que los padres sepan que hay salas que no están activas ahora, pero que las que están prestando siempre servicio al teatro para niños constantemente. Ahora mismo, ¿alguna propuesta? Ya me comentaba Sarita, que podamos disfrutar en familia. ¿Liborio? Liborio en estos momentos ya se va de cartelera. Nos vamos para Cárdenas, para el Teatro de Cárdenas, que es un teatro espectacular. Pero sí, se mantiene... En Teatro La Proa está Cenicienta, que es para niños un poquito más grandes también. O sea, no son para niños en edad preescolar, que eso es algo que también
ha ido avanzando en el procedimiento de hacer teatro en Cuba. Antes se hacía un teatro genérico para los niños todos, pero ahora se está pensando en subir un poquito las edades. Y en segmentar también a Por determinadas supuesto, edades, los adolescentes también. Es muy diferente un niño de 5 años a un niño de 9. Pero siempre con un respeto, porque a veces creemos que cuando trabajamos con niños pequeños es el ñoñoño, y no, nada de ñoñería. Los niños hay que respetarlos, hay que respetar su capacidad de pensamiento, y eso es muy importante para que pueda seguir después, digamos, que el gusto, que es muy importante en el teatro para niños. A veces la imagen visual no es tan importante porque está un poco decadente, porque no tenemos los materiales, pero lo importante es el tratamiento que se le da al niño. El gusto estético y la sensibilidad. Eso. Muchísimas gracias, Sam. Muchísimas porque gracias ellos a ustedes. tienen las dos, por la labor que realizan, por tributar tanto al teatro para niños en Cuba. Gracias a ustedes y a los que hacen el teatro. Agradecidos desde la ruta, y ahora conectamos directamente con Ernesto Parra, porque Teatro Tuyo en Las Tunas también tiene que contarnos. Sí, un saludo, muchas gracias por la oportunidad de poder comunicarnos y bueno, a través de este gustado espacio poder comentar un poco sobre nuestra compañía. Teatro Tuyo surge el 15 de enero de 1999 en Las Tunas. Desde entonces, durante estos 23 años, hemos creado un repertorio amplísimo de diferentes espectáculos que desde la línea del clown escénico, pues hemos abordado diferentes temáticas que han permitido crear no solo un repertorio, sino también diferentes públicos que se acercan a cada una de nuestras obras. Y en cuanto a la creación artística, nos permite no solamente desarrollar espectáculos que van del hecho escénico exclusivamente, sino abordar diferentes disciplinas escénicas, artísticas, desde la literatura, las artes plásticas, la música, la danza, etc. La dimensión comunitaria de Teatro Tuyo nos permite acercarnos a diferentes comunidades, tanto en la geografía tunera como quizás en otras latitudes del país o fuera de Cuba, que nos permita llegar con un repertorio creado para espacios no convencionales como las salas de teatro y poder también acercarnos a ellos y compartir. Reiterar nuestro agradecimiento por el tiempo, la oportunidad de poder compartir un poquito de lo que es Teatro Tuyo, así que un saludo para todos los televidentes, un abrazo muy grande y les reiteramos la gratitud a todo el colectivo de realización. Y volvemos hasta Matanzas porque tenemos información 10 y 11 desde Cuba Debate. Dice, el periodista de televisión Yumuri Raquel Ricardo informó desde la comercializadora de combustible. En su contacto televisivo dijo que Daniel Chávez, segundo jefe del Cuerpo de Bomberos, valora como alentadora la situación actual. Vemos, cito, cambio o coloración del humo, pero aún el trabajo es complejo, ya que pequeñas llamas pueden cambiar el rumbo de las acciones y por ello se trabaja intensamente. Parece ser un día diferente y se trata de aprovechar el horario de la mañana, donde el sol no es tan fuerte, porque es un factor que incide. Excelentes noticias, pero vamos a conocer más. Ya con nosotros, Abdiel Bermúdez. Bienvenido, compañero. Muchísimas gracias, Jennifer. Siempre es un gusto establecer este contacto con ustedes en Ruta 10. La Ruta 10 que también llega hasta Matanzas porque toda Cuba quiere saber qué es lo que está sucediendo acá. La colega de TV Yumurí decía que ha sido un escenario alentador en redes sociales. A mí me parece que también lo es. No me gusta pecar de optimista, por supuesto, en un escenario como este. Estamos hablando de uno de los mayores desastres que ha vivido nuestro país en los últimos tiempos. De hecho, los especialistas hablan de que este pudiera ser el incendio más grande que ha afectado a Cuba en toda su historia y, por supuesto, pecar de optimismo en un escenario como este puede quizás no ser la mejor alternativa. De cualquier manera, vista hace fe y realmente a mis espaldas lo que estamos viendo es una corriente de humo gris que habla también de cómo las acciones que se han estado acometiendo para mitigar los efectos de las llamas parecen estar dando resultados. Hoy la fuerza de los vientos ha sido menor que en la jornada de ayer. Hoy los vientos estaban en alrededor de 10 kilómetros por hora. Ayer superaban los 40 y por supuesto que la fuerza de los vientos combinada también con las altas temperaturas, con el tamaño de los tanques y con las llamas en plena efervescencia, claro que condicionan un escenario diferente. Hoy este pudiera ser, digamos, un día diferente porque fuerzas del Cuerpo de Bomberos han logrado entrar a esta área. Ayer esto se hacía prácticamente
prácticamente imposible, se dificultaba mucho la visibilidad. Hoy sí se ha logrado entrar hasta este sitio. De hecho, a las 10:45, lo mismo Cubavisión que Canal Caribe tendrán detalles desde el lugar in situ. Allí estableceremos comunicación con mi colega Humberto López. Él tendrá los detalles para esta transmisión de la televisión cubana, pero lo que sí puedo comentarles a continuación es que han estado actuando de manera combinada la Fuerza Aérea Cubana, llevando por supuesto el agua hasta zonas afectadas de esta región que ustedes tienen a mis espaldas. Todo parece indicar que las barricadas, que las trochas han estado dando resultado también para mitigar un poco lo mismo la propagación de las llamas que, digamos, el vertimiento o el derrame de combustible, garantizando que este no pase más allá de la zona que está establecida o el perímetro que permite contener el mismo. Nosotros conversábamos en la jornada de ayer con choferes de pipa y de carros cisternas que aguardaban para entrar, lo mismo con agua que con otras sustancias. Ellos también manifestaban que estaban listos para entrar en cuanto se les diera esta información a ellos. Lo mismo esperaban también los bomberos y las fuerzas involucradas en este proceso de gran envergadura. Sí quería decirles a ustedes ahora en esta transmisión que han llegado aquí a la bahía de Matanzas dos buques con bandera mexicana. Voy a buscar los nombres de los mismos. Se trata del buque Bourbon Artabace con bandera de México, que es un barco de abastecimiento y trae encima una bomba de agua con capacidad para bombear a 50 metros de distancia, y también el ARM Libertador Val 02, que nosotros veíamos que traía un helicóptero encima y por supuesto otros insumos. Y llama la atención que este buque meses atrás llegó justamente hasta la bahía de Matanzas, pero con colaboración específicamente con ayuda humanitaria para el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19. Lo hizo meses atrás, lo vuelve a hacer ahora, y esto habla de la solidaridad entre los pueblos de México y Cuba, también los pueblos de Venezuela y el nuestro, en esta suerte de enfrentamiento colectivo e integrado a este incendio de grandes dimensiones, una operación de notable envergadura que tiene lugar acá en la zona industrial matancera. Es lo que tengo para ti, Jennifer. Yo devuelvo la señal a a Ruta 10. Te agradezco, Abdiel, muchísimas gracias por el trabajo que realizan, y sí, excelente noticia saber de esta ayuda solidaria desde México, país hermano, que tanto contribuye a la causa, ahora todos desde Latinoamérica hermanados en función de una situación de contingencia como la que vivimos, pero seguramente vamos a salir de ella mucho más fortalecidos. Gracias, Abdiel. Hasta entonces. Ahora continuamos porque las informaciones que nos llegan dicen así: fuerte ofensiva, en estos momentos se suministra agua y espuma. En otro contacto con la revista Especial de la Mañana, el periodista Humberto López comentó que se está produciendo una ofensiva muy fuerte de las fuerzas combinadas especializadas contra las llamas y tanques siniestrados. Añadió que el cuerpo de bomberos avanza y se retira cuando es necesario. En estos momentos se suministra agua y espuma. Hay varias motobombas, algunas de gran porte, que a través de tuberías llegan a la zona del siniestro. Algunas informaciones que nos llegan hasta la ruta. Esta es la actualización, pero continuamos porque no nos detenemos ahora con más informaciones y propuestas relacionadas con un tema como el teatro para niños y niñas. Asimismo, Jenny, porque es que el teatro para niños también ha sido un aliciente, como decíamos al inicio, un pretexto para decoraciones interiores en la casa. Muchas gracias, Alfredo Rodríguez, por montarte una vez más acá en la ruta. Tú eres colaborador habitual nuestro, ya esta es tu parada. Deberías comenzar a soñar y decorar aquí una de las paradas de la ruta. Quizás podría ser un tema como el teatro para niños. ¿Cómo podríamos decorar entonces el interior de nuestras casas con este tipo de temáticas? Bueno, pues quizás no solamente el teatro, cualquier acción de decoración o de interiorismo que implique trabajar en una temática en específico requiere un paso anterior, un paso de entender cuáles son los elementos que caracterizan esa temática, en este caso en el teatro, y ver sobre todo que hay dos vertientes. Una que requiere trabajar con elementos más icónicos que son mucho más identificativos, ¿no?, de esa temática, y otro quizás un poco más subjetivo, un poco menos evidente. O sea, un icónico podría ser las máscaras del teatro, un telón, y el otro más subjetivo podría ser algo que te sugiera quizás una obra que te haya gustado del teatro, ¿no? O incluso la propia dinámica que se sucede en el teatro, o incluso el hecho de que en el teatro pues se toma una historia, se toma una imaginación y se convierte en escena, ¿no?, en realidad. Incluso también puede ser el hecho de que en el propio teatro pues está haciéndose énfasis en lo que pasa en el escenario
y el resto entonces pues queda en un segundo nivel. Entonces sí, por un lado tenemos las máscaras, que puede ser un recurso decorativo muy fuerte, muy directo, pero si queremos alejarnos un tanto de la temática teatro per se y aún así seguir bebiendo de él, pues podemos tener dentro de un espacio de la casa énfasis en una mini área, hacer una pequeña mini escena, digámoslo de esa manera, no de alguna forma, y de repente hacer un contraste con respecto a lo que pasa en el resto de la habitación y hacer un énfasis en esto. Terminar de combinar otros elementos como el propio mobiliario, incluso si queremos que sea una área un poco más dramática, o sea, un poco más con mayor fuerza, digamos, contrastante, pues podemos hasta utilizar elementos reutilizados, digamos, el marco de una puerta, el marco de una ventana, el marco de un cuadro, y entonces con ese mismo recurso, pues enmarcar entonces lo que pasa en esa área. Podemos incluso reutilizar elementos, digamos, vintage, un televisor de los que a veces nuestros abuelos tenían guardado, televisor incluso en blanco y negro, quitarle la pantalla y utilizarlo como elemento contenedor, o sea, pensar en cómo yo voy a construir toda esa escena. Puede ser incluso el área donde yo me voy a sentar a leer un libro, el área donde yo voy a sentarme a despejar, o incluso el comedor. O sea, esa pequeña área que tiene cierta importancia en nuestra casa, ¿cómo la voy a construir para que sea nuestra pequeña escena? Creo que es como dejar a volar la imaginación, echarla a volar. Y yo podría recomendar una herramienta muy útil que está en las redes sociales y es una red social y se llama Pinterest, que muchos diseñadores utilizan, que es muy bueno. Ustedes ponen teatro ahí y pueden soñar también para decorar ese pequeño espacio, como bien decía Alfredo, de su casa. Y seguimos, porque esto fue como una parada relámpago para acercarnos un poco a la temática del teatro en la casa, pero todavía quedan sorpresas aquí en la ruta. Así es, Tavo. Tenemos el placer de conversar con Blanca Felipe, dramaturga, asesora de teatro, sobre un proyecto hermoso llamado Retablo de Sueños en su primera temporada en televisión. Bueno, Retablo de Sueños nació en el 2021, precisamente en medio de la pandemia, en la necesidad de llevar teatro a la televisión porque los niños no podían ir al teatro. Esta fue una idea de Rafael Pérez Insua y de María Los Ángeles, a la que se sumó inmediatamente el Consejo Nacional de las Artes Escénicas. Y en un inicio queríamos pasar por todo el país, porque como bien dijeron las otras invitadas, el teatro para niños está de calidad, está volcado en toda la isla. Pero no nos dio tiempo para eso, solo pudimos quedarnos con 5 grupos, tuvimos 5 grupos con diferentes poéticas, con diferentes técnicas y diferentes maneras de llegar al universo infantil, y eso para nosotros fue una bendición. Estuvo con nosotros Teatro La Proa, un grupo Retablo, el grupo Los Cuenteros, Adalet y sus títeres, y bueno, Polichinela de La Habana. Hicimos una serie de 10 capítulos, con un capítulo inicial que es como un capítulo introductorio, porque el reto fue llevar el teatro a la televisión, al audiovisual. Y ahí para Los Ángeles Núñez fue como la visionaria de alguna manera de cómo lidiar con este asunto que es difícil porque son 2 cosas diferentes. Y bueno, se nos ocurrió hacer bueno, yo me público tenía que incorporar acá a saludarla, un placer de verdad, maestra, para venir y compartir con ustedes estos últimos minutos antes de establecer un pase que vamos a hacer a Cuba Visión para conocer más informaciones sobre Matanzas. Pues qué interesante, bueno, pues Blanca. ya. De todas maneras, estamos de nuevo con Retablo de Sueño al aire y sé que hay alguna sorpresa aquí donde estará Polichinela de La Habana, que también está en Retablo de Sueño. Esa sorpresa ya creo la vamos a dejar para nuestras redes, pero el agradecimiento definitivo a todas las personas que han intervenido en una ruta especial hecha para los niños, para la familia, hecha para ustedes. Nuestra solidaridad, nuestro apoyo. La ruta se hace grande, lo decimos y no son meras palabras. Así que muchísimas gracias por la compañía, por la seguridad, por estar ahí, y nosotros lo retomamos. Eso será mañana. Mañana a las 10 de la mañana vuelve a montarse en esta ruta en un próximo viaje que seguro va a disfrutar. Y recuerden, en nuestras redes sociales también puede encontrar ese fragmento, esa sorpresa que bien lo decía, porque ahora nuestra ruta va cerrando ya, va llegando al paradero para conectarnos una vez más a conocer informaciones pormenores de este mismo minuto de lo que ocurre en Matanzas. Así cerramos, lo hacemos con un destino: bienestar.